Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a ver cómo poder realizar un CRUD hacia una base de datos que se encuentra en MySQL desde Java. Para esto vamos a trabajar en NetBeans. Estoy utilizando la versión 8.2, pero realmente puedes utilizar la que sea. Y estamos utilizando MySQL y accedemos ahorita a nuestra base de datos. Estamos utilizando como un IDE para acceder a nuestra base de datos, un gestor, Heidi SQL. Para eso te comento que ya hay un video anterior en donde hice la clase conexión. Te dejo el video en los comentarios. En ese video creamos esta clase conexión. Esta clase también te la voy a dejar en los comentarios, pero ahí te enseño desde el inicio de este ejercicio. Es decir, desde cómo instalar el conector, cómo agregarlo aquí al IDE, a NetBeans, cómo crear esta clase conexión. E hicimos en ese ejemplo, en ese video, hicimos una consulta ya a nuestra base de datos, un select. Y también en ese video anterior te dejé el SQL que contiene toda esta base de datos, esta tabla con estos registros. Así que yo te recomiendo que primero veas ese video y a partir de ese video ahora sí puedas continuar. Pues bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a utilizar el código que generamos en ese video. Te comentaba que en ese video hicimos una consulta, un select, pero partiendo de esta clase conexión. Esta clase conexión que te la voy a dejar también, este material te lo dejo ahí en los comentarios abajo, búscalo en los comentarios, ponle ver más, ahí aparece este código por si no lo tienes, ahí está. Lo desarrollamos en el video pasados, lo único que hice fue colocar estas variables como finales. Realmente esta clase te sirve, lo único que tienes que cambiarle es el nombre de tu base de datos, tu usuario y tu password. Todo lo demás te funciona exactamente igual. Y te decía que el ejercicio del video pasado hicimos un select, una consulta, pero utilizamos statement. En este video vamos a utilizar prepared statement o una sentencia preparada porque es más segura para acceder a datos, a una base de datos desde Java. Entonces te decía, vamos a hacer un CRUD, o sea, vamos a hacer un select, vamos a seleccionar todos los registros, un registro, insert, update, delete. Por tanto, vamos a comenzar por ejecutar las sentencias en SQL. Es decir, yo recomiendo que antes de programar algo en Java, primero hagas las consultas o pruebas tus consultas aquí desde Heidi. Entonces, primero vamos a hacer un select. Aquí vamos a probarlo. Lo vamos a ejecutar y vemos que nuestro primer select, esta primera consulta, es correcta. Así que lo vamos a pegar por acá. Este es el select, que ya sabemos que funciona bien. Pero también vamos a hacer una consulta que nos regrese nada más un país, aquel país cuyo ID nosotros indiquemos. Entonces sería aquí where ID sea igual, por ejemplo, el país 2, que es este país Colombia. Vamos a ver, probamos aquí nuestra sentencia y vemos que funciona perfectamente y también la copiamos. Bueno, ahora vamos a hacer un insert. Ok. El insert va de esta manera, insert into countries, y luego hay que indicar los campos aquí que nosotros vamos a insertar. Como en este caso el ID es un campo autonumérico, este no se indica, pero los demás campos pues sí los vamos a indicar, que es ISO 3, los demás que es country name, capital y currency code. Luego tendríamos que indicar los valores, y aquí indicar nuestros valores. Y bueno, en nuestro ejemplo vamos a agregar, aquí vamos a hacer un insert para agregar el país de Chile. Aquí están los datos, Chile, la capital es Santiago y su peso. Estos datos van entre apóstrofes porque las variables country name, ISO 3, capital, estas variables son variables de tipo string, entonces van entre apóstrofes. Bueno, vamos a ejecutar esta consulta, la vamos a ejecutar. Aquí se han afectado unas filas, checamos aquí en nuestros resultados, actualizamos y ya está aquí nuestro nuevo país que acabamos de insertar. Entonces vamos a copiar esta consulta y la vamos a ir pegando aquí para tener un registro de nuestras consultas. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer un update. El update va algo así, update countries, y luego ponemos aquí set y cada uno de los campos, qué valor le vamos a asignar.
Por ejemplo, a ISO3 le vamos a dar puras letras A aquí. Y aquí tenemos que separar por comas cada uno de los campos, que son el campo country name, capital, currency, code. Estos son los campos que queremos asignar al registro que vamos a modificar. En este ejemplo vamos a modificar el último registro, que es este que tenemos acá, el de Chile, el que tiene el ID 16. Entonces vamos a hacer esta modificación al registro donde el ID sea igual a 16. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ejecutar nuestra consulta y vamos a revisar que se hayan aquí hecho los cambios. Actualizamos y ahí vemos que efectivamente ya cambió aquí los valores. Entonces este update, que ya funciona perfectamente, lo vamos a copiar y lo pegamos acá en este archivo donde llevamos nuestra lista de sentencias que nos van a servir para hacer nuestro CRUD. Finalmente nos falta un delete, y el delete es de esta manera: delete from countries where ID. Vamos a nosotros a indicar qué registro queremos borrar. Entonces buscamos aquí, vamos a borrar este registro, que es el registro 16. Por tanto, vamos aquí a indicar que el ID sea igual a 16. Ejecutamos nuestra sentencia, nos regresamos acá a ver los datos, actualizamos y ya no está nuestro registro 16. Por tanto, nuestra consulta la vamos a copiar y la pegamos aquí donde llevamos nuestro registro de consultas. Ok, pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una clase que me permita hacer estas 5 sentencias: delete, update, insert y 2 select. Ahora, de regreso a nuestro código, lo primero que vamos a hacer es una clase value object. Entonces nos vamos aquí al paquete y creamos una nueva clase. Una clase que represente un país, un country. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra tabla precisamente se llama countries, país. Y nuestra clase ValueObject va a representar un país, por ejemplo Australia. Entonces tendría que tener su ID, ISO3, country name, capital y currency code. Ese es un ValueObject, representa una instancia de esta tabla, como si fuese un registro. Por tanto, creamos nuestra clase country, le damos aquí finalizar. Le indicamos aquí nada más que, bueno, esta va a ser mi clase ValueObject, que representa una entidad que es un país, ¿no? Entonces, las variables que vamos a tener aquí, las cuales son las primeras string, ¿cuáles van a ser? Pues esta ISO3, esta sería mi primera variable, aquí la tenemos, y tenemos 4 variables de ese tipo. Les voy a poner los mismos nombres exactamente, pudieran ser diferentes, pero bueno, para que sepamos directamente qué representa cada uno de estos valores, pues no hay más que asignarles exactamente el mismo nombre. Entonces ahí lo llevamos. Y nos falta el primer campo, que es este, que es el ID, pero esta es una variable de tipo entera. Entonces la vamos a poner aquí. Bien. Esta clase realmente no te debe quitar tiempo en desarrollarla, porque el código lo hace todo por ti. Lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a crear un constructor. Entonces podemos darle aquí en insertar código, o sea, nada más damos aquí en cualquier espacio en blanco, botón derecho, te sale este menú, le pones insertar código y le indicas aquí que queremos un constructor. ¿Qué campos queremos que contenga este constructor? Vamos prácticamente a seleccionar todos los campos y vamos a generar el constructor. Entonces ya tenemos un constructor para nuestra clase. También te recomiendo que le agregues algunos métodos como getters y setters, dado que las variables son privadas. Es lo mismo, insertar código, y puedes tú indicar aquí que quieres unos métodos getters. Entonces seleccionamos todos los campos y te va a dar todos los métodos getters. Si no sabes qué es un método getter, bueno, dentro de la lista de reproducción de Java que te voy a dejar, ahí puedes aprender todo esto.
Vamos también a agregar código, a insertar código para los métodos setters que te van a permitir asignar valores a estas variables. Y finalmente vamos a agregarle aquí también en insertar código un método, el método toString. El método toString, tú indicas qué campos quieres que se generen y lo vamos a generar. Entonces aquí te sobrescribe el método toString. ¿Para qué? Pues para que tú puedas tener todo el objeto como un string. Todos estos son conceptos muy básicos de programación orientada a objetos. Entonces aquí está nuestra clase country. También te comento que en ocasiones utilizaremos un constructor que no tenga el ID. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros insertamos un nuevo registro en nuestra base de datos, nosotros no asignamos el ID, porque la base de datos es la que les asigna el ID porque es un campo octonumérico. Por esta razón sería recomendable que tuvieras otro constructor, entonces puedes copiar el mismo. Tendríamos aquí una sobrecarga de constructores. Lo único que vamos a hacer es que vamos a quitar el campo ID. Y de esta manera lo que vamos a hacer aquí dentro es que al ID le vamos a asignar un valor que no sea real, por ejemplo un -1, lo que tú decidas. O bien lo podrías dejar en blanco, pero en mi caso yo le voy a asignar el ID -1. Aquí lo que haríamos sería crear un objeto country pero sin un ID. Entonces tenemos dos constructores, esta es sobrecarga de constructores. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear otra clase, un Data Access Object, un DAO, una clase DAO. Entonces vamos a crear una nueva clase y le vamos a poner de la misma manera Country DAO. Ya que en esta clase es donde vamos a hacer realmente todo el acceso a datos. Aquí es donde vamos a hacer el insert, el update, el delete, el select, todo el manejo de base de datos lo vamos a hacer aquí. Y bueno, lo primero que necesitamos aquí es un objeto de la clase connection para nuestra conexión. Entonces vamos a crear aquí nuestro objeto, tenemos que insertar aquí la clase, aquí la insertamos. Vamos a crearle a esta clase un constructor. Entonces vamos a insertar código, vamos a pedir que se genere un constructor sin elegir ninguna variable. Es un constructor vacío. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo objeto de la clase conexión. Recuerda que ya tenemos nuestra clase conexión. Entonces de esta clase nosotros vamos a crear un objeto. Entonces nuestra variable CNN va a ser igual a un nuevo objeto de la clase conexión que no recibe ningún parámetro. Y aquí llamamos al método getConnection. Entonces de esta manera nosotros ya tenemos aquí nuestra conexión a nuestra base de datos. Por tanto, cerciórate que en la clase conexión los datos que tengas aquí, el nombre de tu base de datos, tu usuario y tu password sean los correctos. Ahora lo que vamos a hacer es nuestro primer método que se va a llamar getCountries. Lo que va a hacer es que va a hacer una consulta de todos los países y esto es lo que nos va a regresar este método. Pero nos los puede regresar en un result set o nos los puede regresar en un array list. Lo vamos a hacer en un array list, aunque si tú quisieras regresar un result set también lo puedes hacer. Entonces en este caso yo lo que voy a hacer es que voy a regresar un objeto array list y por tanto tendremos que crear un array list, es una estructura de datos. Es una lista ligada, pero esta lista ligada pues va a ser una array list de objetos de la clase country, la clase que representa nuestro país, que es esta clase que tenemos, la value object. Entonces por eso estamos indicando aquí que esta lista pues es de objetos de la clase country. Entonces vamos a ponerle aquí el nombre a nuestra variable y vamos a crearlo. Bien, debemos importar la clase ArrayList, entonces la importamos, ahí está. Y lo que vamos a hacer aquí es una consulta y por tanto vamos a regresar al final una lista de países. O sea, lo que queremos es una lista de países. Nosotros vamos a hacer una consulta, un select a esta tabla, nos va a regresar una lista de países y eso es lo que vamos a regresar. Bueno, lo primero que tenemos aquí es una consulta.
Esta consulta ya la hicimos anteriormente, por tanto ya la tienes, que es las consultas que hicimos hace rato. Esta es la que tenemos, la que consulta todos los países. A continuación creamos un objeto prepared statement. Aquí necesitamos también importar la clase prepared statement. Lo hacemos de esta manera. Y bueno, ahora a nuestra variable statement le vamos a asignar lo que nos regrese nuestra conexión punto. Aquí vamos a llamar a nuestro método prepared statement. En este caso queremos una sentencia preparada y le pasamos como parámetro nuestra consulta, que es nuestra variable SQL que tenemos por acá. Esta sentencia nos va a arrojar una excepción, así es que vamos a indicar aquí que se encierre esto dentro de una cláusula, una sentencia try and catch. Y así queda esto, está dentro de un bloque try and catch, y ahora nosotros imprimimos el mensaje de error si es que ocurriera un error en esta sentencia. Muy bien, ahora nosotros necesitamos un objeto resultSet porque cuando nosotros ejecutemos la sentencia, que es esta sentencia, la vamos a ejecutar aquí con execute query. Esto lo que va a hacer es que nos va a regresar un resultSet, nos va a regresar este conjunto de registros. Por tanto necesitamos esta clase, la clase resultSet. Le vamos a indicar aquí que la importe también. Entonces hasta este punto ya tenemos aquí el conjunto de registros, el resultSet, pero puede haber varios registros. Por tanto vamos aquí a preguntarnos mientras rs.next, mientras haya un siguiente registro, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ir creando un nuevo objeto de la clase country. Recuerda que tenemos esta clase country. Entonces de hecho voy a crear aquí antes una variable de tipo country. Le podemos llamar a esta variable país, por ejemplo, y cada renglón que vayamos sacando pues va a ser igual a un nuevo país. Entonces país es igual a new, que vamos a crear aquí un objeto de la clase country. Vamos a crear un nuevo país. Entonces la clase country tiene dos constructores. Ahorita nosotros vamos a utilizar el constructor que recibe todos los campos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo consultas y en una consulta pues ahí vienen todos los campos. Viene el ID, el ISO 3 y todos estos campos que tenemos por aquí. Entonces realmente para crear nosotros un objeto vamos a ir sacando campo por campo. Es decir, por ejemplo, el primer campo de nuestro resultSet es un campo entero, es el ID. Entonces ponemos aquí getInt y vamos a indicar que es el primer campo, el campo 1. Ahí viene un entero y ese es el ID del country. Por eso pasamos como primer parámetro aquí. Lo que estamos haciendo realmente es pasar el ID, y esto coincide con nuestro constructor porque aquí pide como primer parámetro el ID. El segundo parámetro es ISO 3 y así sucesivamente. Entonces para colocar aquí el segundo parámetro ponemos rs.getString. En este caso es una variable string porque el siguiente campo está declarado en nuestra tabla como varchar, o sea, es un string, es el campo ISO. Entonces este es el campo 2 y así sucesivamente vamos a sacar todos los campos, que son 5. Entonces este es el campo 2, es un string. El campo 3 también es un string. El campo 4 también es un string. Y el campo 5 también es un string. Y con estos 5 campos nosotros creamos un objeto de la clase country. Y ahora que sacamos ese objeto, lo que vamos a hacer es que en nuestro ArrayList, que es countries, nosotros vamos a agregar, lo que vamos a agregar es a un país. De esa manera nosotros vamos llenando nuestra lista con cada uno de estos países. Y así nosotros ya tenemos nuestro primer método que nos permite hacer una consulta de todos los registros que hay en nuestra tabla y nos regresa esa consulta en un ArrayList. Ahora vamos a nuestro código
el main, donde tenemos el main, teníamos el código del ejercicio anterior que te comentaba, del video anterior, que te dejo en los comentarios el enlace. Vamos a borrar todo este código porque realmente esto no es necesario. Lo que vamos a crear es un objeto country.dao que le vamos a llamar aquí países. Por ejemplo, es igual a new country.dao. Creamos un objeto de esta clase y lo que vamos a hacer aquí simple y sencillamente es que ahora vamos a llamar, por ejemplo, al método getCountries, que lo que hace es obtenernos un array list. Y si tú gustas, pues este array list, por ejemplo, ya lo podrías imprimir así tal cual y podríamos obtener nuestra salida que vemos aquí. Este es el array list y contiene todos los registros, nada más que es un solo renglón. Entonces quizá no sea lo más adecuado. Quizá lo más adecuado aquí sería iterar por toda la lista de countries que nos regresa este método getCountries. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a obtener la lista dentro de un array list, que es lo que nos regresa. Esta es nuestra lista de países y vamos a indicar aquí que va a ser igual a lo que nos regrese este método getCountries. Necesitamos aquí importar la clase ArrayList y como es una clase genérica sería conveniente que indiquemos también que hacer una lista de países. De esta manera lo estamos indicando. Aquí tenemos entonces una lista de países. Esta es nuestra lista ligada y podríamos iterar con un for o con un for each. En Java, for each de esta manera se puede hacer aquí. Entonces creamos un solo objeto, country, le vamos a poner objeto y este objeto es el que va a iterar sobre esta lista de países. Y ya lo que decidas tú hacer aquí, pues por ejemplo puedes imprimir cada uno de esos países. Aquí es donde se ejecuta el método toString de la clase country. Entonces corremos ahora nuestro código y es así como obtenemos una lista de los países. Aquí está nuestra consulta. ¿Por qué se está imprimiendo de esta manera? Bueno, porque en la clase country el método toString lo que hace es imprimir cada uno de los países de esa manera, que es este método que tenemos por aquí. Si no te agrada el formato lo puedes cambiar aquí. Aunque a final de cuentas, bueno, si vas a hacer una aplicación, por ejemplo, gráfica, no sería necesario hacer cambios, porque realmente esto lo estarías metiendo dentro de un grid view, por ejemplo. Muy bien, ahora que ya tenemos este método getCountries que nos regresa un listado de todos los países, de todos los registros de nuestra tabla, vamos a copiar este mismo método porque lo vamos a utilizar. Pero ahora vamos a crear otro método que se va a llamar getCountryById. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle el nombre, es decir, vamos a obtener un país con base en el ID. Entonces nosotros necesitamos recibir como parámetro el ID del país que queremos consultar, y lo que vamos a obtener realmente ahora no es una lista, sino más bien un solo país, o sea, un objeto de la clase country. Para eso sirve nuestra clase country que hicimos al principio, esta clase valueObject. Por tanto, aquí no necesitamos un array list y la consulta cambia. Vamos a pegar la consulta que ya teníamos de las primeras que hicimos, que es esta, en donde decíamos que seleccionábamos todo de la tabla países donde el ID sea igual a 2. Solo que en lugar de poner valor, lo único que vamos a poner es un signo de interrogación, porque no le vamos a indicar valor, vamos a pasarlo como un parámetro. Y aquí nada más recomiendo, esta es la variable, la misma que ya tenemos aquí, país, esta es la que vamos a regresar. Por tanto le voy a asignar null al principio. ¿Para qué es esto? Si tú quieres consultar un país que no existe, bueno, te va a regresar un objeto nulo. Lo que vamos a regresar a final de cuentas es un objeto de la clase country, un objeto que en este caso es país. Bien, todo lo demás, casi todo permanece, entonces cambia nuestra consulta. Aquí creamos el objeto prepareStatement. Aquí creamos nuestro objeto realmente, y antes de ejecutarlo hay que pasarle un parámetro. Entonces, ¿cómo le pasamos un parámetro? Bueno,
indicamos aquí con set, vamos a indicar el tipo de parámetro. ¿Qué parámetro vamos a pasar? Un parámetro que en este caso va a ser un parámetro entero. ¿En qué posición? Es el primer parámetro, el primero y el único realmente. Cada signo de interrogación que nosotros indiquemos dentro de esta consulta SQL es un parámetro. El primero que aparezca de izquierda a derecha pues es el parámetro 1. Si hubiese otro signo de interrogación sería el 2, el 3 y así sucesivamente. Lo que estamos indicando aquí es que al parámetro 1, o sea, a este primer signo de interrogación, le vamos a asignar el valor de ID. ¿Qué es el ID? Es este entero que viene como parámetro y que en donde nosotros vamos a indicar el ID del país que queremos consultar. Porque recuerda que este es un select con un where y solo nos va a regresar un registro. Entonces, pues ¿qué pasa aquí? Vamos nuevamente a ejecutar la consulta, sí, pero este result set nada más nos va a regresar un registro. Entonces, lo correcto sería poner no un while, sino un if. Si hay registro, o sea, con ese registro, es solo uno, no es un while, sacamos y creamos un país. Entonces, nada más tenemos un objeto, que es este país, que es este objeto de la clase country. Entonces, si se pudo crear, ese es el objeto que vamos a regresar acá abajo. Y de esa manera ya tendríamos este segundo método que es getCountry_by_id, que solo nos regresa la consulta de un solo país. Regresando acá a nuestro main, lo que vamos a hacer es, vamos a comentar este código que ya teníamos en donde hacíamos el listado. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llamar aquí al método getCountry by ID, es decir, nosotros vamos ahora a indicarle qué país queremos. Por ejemplo, si queremos el país Australia, es el número 5, entonces vamos a indicar aquí como parámetro 5. Esto nos va a regresar un país, un objeto de la clase country. Entonces nosotros aquí en la clase country, como tenemos el método toString, pues podríamos imprimirlo directamente. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Simple y sencillamente vamos a hacer una impresión de este objeto. Vamos a correr nuestro programa. Aquí está. El país que estamos consultando es Australia, que tiene el ID número 5. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros consultamos un país cuyo ID no existe? Por ejemplo, el país 785. Como no existe, no va a encontrar nada y en este caso nos va a regresar un nulo porque no hay objeto. Entonces, aquí ya sería cuestión de que tú hicieras una comprobación. Bien, ahora vamos a hacer el método insertar, por tanto vamos a copiar este método getCountry_by_id, lo copiamos, lo pegamos y ahora le vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner insert country. Y lo que va a recibir es realmente un objeto de la clase country. Entonces aquí le vamos a poner país. O sea, nosotros ya recibimos un país que es el que queremos insertar. Y lo que nos va a regresar es un booleano. Porque indicándonos si pudo insertarlo o si no. En este caso no necesitamos un objeto de la clase país, necesitamos una variable que es el número de líneas o de registros insertados, que vamos a ponerla a 0. La consulta la vamos a cambiar, en este caso esta no es la consulta, vamos a copiar la que ya teníamos y es este insert que ya habíamos probado dentro de Heidi. Nada más que ahora en lugar de values aquí, en vez de poner los valores, por ejemplo Chile, Santiago de Chile, o sea la capital, los datos que son aquí, simple y sencillamente vamos a poner signos de interrogación para indicar que son los parámetros. Aquí tenemos dos parámetros. Aquí tenemos nuestro tercer parámetro y nuestro cuarto parámetro. Tenemos aquí 4 parámetros. ¿Por qué nada más 4 parámetros? Bueno, porque realmente, aunque son 5 campos, el ID no se asigna. No lo damos nosotros porque el ID es un valor autonumérico. Así queda nuestra consulta, nuestro SQL. Esta línea queda exactamente igual. Nuestra sentencia. Aquí obtenemos la sentencia a partir de la
conexión queda exactamente igual, nada más que ahora hay que pasarle los parámetros. ¿Cuántos parámetros? Bueno, tenemos aquí 4 signos de interrogación, por tanto son 4 parámetros. ¿Cómo se pasan los parámetros? Ya lo decíamos acá con set, nada más que estos parámetros, los 4 que vamos a pasar ahora, son parámetros de tipo string. Son de tipo string porque los valores que son ISO3, country name, capital, currency code son varchar dentro de nuestra base de datos. Por lo tanto, vamos aquí a indicar el primer parámetro. El primer parámetro que precisamente es este valor de ISO3. ¿De dónde lo vamos a sacar? De nuestro objeto país que viene acá. Nuestro objeto país, que representa un objeto de la clase country, tiene pues estos valores. Entonces de aquí los vamos a sacar. ¿Cómo? Con los métodos, los getters, get ISO3. Así obtenemos el primer parámetro, que es el ISO3, el segundo country name, el otro capital y el otro currency code. Entonces son 4 parámetros los que tenemos que pasar. Aquí lo estamos indicando: parámetro 2, 3 y parámetro 4. El segundo parámetro entonces es country name. Lo vamos a indicar, entonces get country name, que sería capital, y el último parámetro, que en este caso sería get currency code. Aquí hemos pasado ya los 4 parámetros que necesitamos. Ahora sí tenemos que ejecutar nuestra consulta. Esta línea que tenemos aquí ya no la necesitamos. Y la consulta ahora que vamos a ejecutar es un update. Entonces ponemos execute update porque es una actualización, no nos va a arrojar registros. Y esta sentencia execute update lo que va a hacer es que nos va a devolver el número de renglones o de registros que fueron afectados. Por tanto, esta variable que tenemos allá arriba, que es rows inserted, esta variable la vamos a asignar aquí para saber cuántos renglones se insertaron. Ahora, bueno, este if ya no lo necesitamos, lo vamos a borrar. No tiene ningún sentido. En este caso, únicamente estamos haciendo un insert. Y lo que tenemos que regresar es un booleano para saber si se insertó o no se insertó. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a preguntarnos aquí si nuestra variable rows inserted es igual a 1. Si es igual a 1, pues nos va a regresar aquí verdadero. Si se quedó en 0, nos va a regresar falso, y eso quería indicarnos que no pudimos insertar nuestro registro. Y así queda nuestro método insertar de manera correcta. Vamos ahora a probarlo acá. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, simple y sencillamente vamos a llamar ahora a nuestro método insert country, pero tenemos que pasarle un objeto de la clase country, es decir, un país. Por tanto, tenemos que crear, antes de poder insertar, pues vamos a poner aquí country país es igual a new country, y hay que pasarle todos los valores. En este caso vamos de los constructores de nuestra clase country. Hay uno que ya habíamos visto que no recibe el ID, que es este que tenemos acá, que recibe ISO3, country name, capital y currency code. Ese es el constructor que vamos a utilizar. Por tanto, pasamos aquí esos parámetros. Aquí lo tenemos, solo que aquí pues van entre comillas, no como en MySQL, que van entre apóstrofes. Aquí los strings, como estamos en Java, van entre comillas. Entonces aquí nosotros tenemos realmente un país, y este es el que estamos insertando. Podríamos ejecutar la sentencia simple y sencillamente así, que lo que haría sería ya insertar, pero recuerda que nos regresa un booleano. Entonces si queremos saber qué nos regresó, podríamos imprimir la respuesta. En este caso vamos a imprimir lo que nos devuelve. Antes de insertar, vemos que así está nuestra lista de países. Tiene 9 países, la actualizamos, no hay nada más. Y ahora sí nos vamos a insertar este país, que es Chile, que no estaba. Y corremos nuestro programa.
aquí nos regresa un verdadero indicando que sí pudo insertar, y si nos vamos y actualizamos debe haber otro país aquí abajo después de Estados Unidos, y aquí está, es el país de Chile que acabamos de insertar. Bueno, ahora sí ya tenemos este método para insertar, lo vamos a copiar y vamos a partir de este mismo método vamos a hacer el método update. Entonces en vez de insert aquí vamos a indicar update. Lo mismo, vamos a recibir un país, solo que ahora este país sí va a traer ID. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un update where, o sea, donde la clave o el ID del país coincida con el valor que viene aquí en ID. Entonces aquí nuestra consulta ya no es esta, ya no es un insert, la borramos y pegamos aquí el update. Este update que ya habíamos hecho y lo habíamos probado dentro de Heidi SQL. Lo único que vamos a hacer aquí es quitar los valores, es decir, aquí decíamos ISO 3 es igual a, le dábamos un valor, lo cambiamos y ponemos simple, sencillamente un signo de country name es igual a, quitamos su valor, también ponemos un signo de interrogación. Lo mismo hacemos para los campos aquí, y aquí donde tenemos where ID es igual a, también aquí ponemos otro signo de interrogación. Entonces todos estos son parámetros. ¿Cuántos parámetros tenemos? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. El último parámetro es el ID. Entonces esta es la sentencia que nosotros vamos a ejecutar. Todo queda igual. Lo único es que aquí nos falta un quinto parámetro. Por tanto, el último parámetro que nosotros vamos aquí a agregar, que sería un parámetro entero, por eso vamos a poner setInt y vamos a indicar la posición 5 porque el ID iría en esta última posición, la posición 5. Y lo que vamos a sacar, ¿cómo vamos a sacar el ID? Bueno, del país, del objeto país, con el método getID podemos obtener precisamente el ID del país. Entonces eso es lo único que cambia. Ahora todo lo demás queda exactamente igual. Aquí nuestra variable la dejamos igual, aunque sean registros modificados en este caso. Y nos va a indicar aquí verdadero o falso dependiendo de si pudo o no modificar el registro. Ahora, ¿cómo vamos a probar esto? Bueno, pues muy fácil. Vamos a pasarnos acá donde estábamos haciendo nuestras pruebas. Y lo que vamos ahora a hacer es que vamos a probar, pero no el insert, sino el update. ¿Cómo? Bueno, llamamos al método update country, ¿sale? Y le pasamos al país como parámetro. Pero ese país tiene que tener los valores, sí, los valores que va a cambiar, pero también tiene que tener el ID del país a donde se van a hacer esos cambios, donde se van a hacer esas modificaciones. Entonces vamos a suponer, mira, aquí está nuestra base de datos. ¿Qué te parece si lo que queremos ahora nosotros hacer es, pues sí, modificar aquí el país 4, que es Perú, ¿sale? Y aquí en Perú queremos ponerle los valores que estamos pasando, que son estos de Chile precisamente, pero los vamos a poner aquí en el ID 4. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es ponerle aquí 4, ese es el ID. El ID de nuestro país es 4. En el país 4 nosotros vamos a escribir todos estos valores. Aquí le voy a poner, le voy a cambiar aquí el nombre del país. Vamos a poner Italia, por decir algo. Se puede hacer esto porque hay un constructor que recibe también el ID dentro de mi clase country. Aquí está. El constructor está sobrecargado, hay dos constructores, uno no lo recibe y el otro sí lo recibe. Entonces eso es lo que estamos haciendo. El registro 4 es el que vamos a modificar. Vamos a ejecutar y aquí nos está indicando verdadero. Esto quiere decir que sí pudo hacer la actualización. Vamos a nuestra base de datos. Aquí este país 4, si nosotros actualizamos, ahora cambió y ahora dice aquí país Italia y tiene los datos aquí también de Chile. Bueno, finalmente ya solo nos falta hacer el método delete para borrar registros. Entonces lo mismo, copiamos y pegamos nuestro último método y lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre, delete country,
Pero para borrar un país realmente no necesitamos todo un país, lo único que necesitamos es el ID del país que queremos borrar. Entonces esto es lo único que necesitamos. Ahora nuestro SQL, nuestra consulta, pues cambia, ya no es esta, es un delete, pero como ya lo tenemos, porque hicimos las consultas al principio, de ahí lo vamos a pegar. Entonces, ¿qué es lo que recibe aquí? Pues un solo parámetro que es el ID. En nuestro ejemplo dice ID es igual a 16, pero ya sabemos que este 16 lo vamos a sustituir por un signo de interrogación. Y lo que vamos a hacer entonces es precisamente lo mismo en nuestra sentencia, pero quitamos todos estos parámetros porque nada más vamos a pasarle un solo parámetro. Y es un parámetro entero porque es el ID. Recuerda, es este ID, viene aquí que es la clave o el ID del país. Entonces es setInt, en qué posición está ese parámetro, es el primer parámetro. ¿Y de dónde vamos a sacar este parámetro? De nuestra variable ID. Aquí está. Entonces aquí nosotros, si quieres, puedes cambiarle el nombre a tu variable para que no te cause confusión. En vez de indicar líneas o renglones insertados, pues son renglones borrados. Pero realmente, aunque no le cambies el nombre a tu variable, lo importante es que tu lógica es exactamente la misma y sirve para lo mismo. Entonces aquí te va a regresar verdadero o falso dependiendo si lo pudo eliminar o si no lo pudo eliminar. Bien, vamos ahora a probar esto. ¿Cómo? Pues simple y sencillamente vamos a tratar de borrar un país. Entonces vamos aquí con punto delete country. Vamos a indicar aquí qué país queremos borrar. Por ejemplo, si queremos borrar el país 4, voy a comentar esto. Entonces aquí esto tampoco es necesario ahorita, nada más estamos borrando un país. Antes de borrar un país, vamos a ver cómo está nuestra base de datos. Es esta que tenemos aquí. El país 4 es este que dice Italia. Y este es el que queremos borrar. Entonces vamos ahora a borrarlo. Vamos a correr nuestro programa. Y aquí nos va a indicar verdadero. Esto quiere decir que sí pudo borrar el registro. Por tanto, vamos a nuestra base de datos y actualizamos para ver si de veras desaparece. Entonces ahí está. Ya no está el país 4. Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos borrar, por ejemplo, el país 48? Este país no existe. Entonces, si nosotros corremos esto, lo único que va a pasar es que nos va a regresar falso. Es decir, no se pudo borrar el país. Y de esa manera hemos terminado ya este ejercicio en donde hemos creado primero una clase ValueObject que representa un país con todos los campos de una tabla. Y vimos que no hicimos código, el código lo hizo todo el IDE. Lo único que hicimos fue crear nuestro objeto CountryDAO, pero realmente hicimos el primer método que es getCountries, y a partir de eso fuimos copiando y fuimos generando todos los demás métodos, que es getCountryById, insertCountry, updateCountry y deleteCountry. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.